Probablemente que el tema a discutir es el tema del conflicto judío-palestino, y dentro del judío-palestino específicamente el tema del grupo terrorista Hamas, que es quien gobierna la Franja de Gaza. Las incursiones el sábado, los bombardeos con misiles a todo el sur de Israel, inclusive hasta Tel Aviv, prácticamente produjeron más de 800 judíos muertos. Y por supuesto las incursiones por tierra, hay más de 150 judíos secuestrados, que por supuesto fueron llevados a Gaza, y ha amenazado el grupo Hamas con asesinar uno por cada bomba israelí que caiga en territorio de Gaza. ¿Qué genera el conflicto? Bueno, fundamentalmente el pueblo judío es una religión monoteísta. El judaísmo es una religión abrahámica, o sea, parte de Abraham. Y el Islam, aunque comienza 600 años y pico después del cristianismo, también es una religión abrahámica. Ambos nacen del mismo padre. Y tiene que ver con aquella famosa, aquello que cuenta la Biblia de ese pacto que firma Abraham con Dios. Abraham, un viejo de 80 años, vive en las tierras de Ur, como dicen, lo que hoy es lo que era la Mesopotamia, lo que hoy es Irak. Dios firma un pacto mediante el cual le promete llevarlo a la tierra prometida, una tierra de leche y miel, como dice la Biblia. Y por supuesto, Abraham carga con toda su tribu rumbo a esa tierra prometida, que es la tierra de Israel. Abraham tiene una esposa que se llama Sara, de 60 años, por lo tanto no daba hijos, y como no le daba hijos, Dios le había dicho que iba a ser de él una gran prole. Pero ¿cómo Señor voy a tener prole si mi esposa tiene 60 años? Ya no da hijos. No importa, de ti haré una gran prole. La esposa Sara le permite a Abraham ayuntarse, tener relaciones con Agar, su esclava, una esclava egipcia. Y del ayuntamiento de Abraham y Agar, nace su primer hijo, llamado Ismael. Y por un milagro de Dios, como las cosas de Dios, su esposa Sara, de más de 60 años, entonces sí sale embarazada de un segundo hijo llamado Jacob. Bueno, pero si la esposa daba hijos, ¿qué pasa con la esclava y su hijo Ismael? Que Sara hace que Abraham la saque del pueblo, la deporte de su territorio. Y ahí comienza esa división que se mantiene al día de hoy entre los ismaelitas, abrahámicos, y por supuesto el pueblo judío, el judaísmo. Hay famoso aquel pacto del monte en el cual Abraham va a sacrificar a su hijo, Jacob, o Israel, como le puso luego, por voluntad de Dios. Dios es quien para el arma, el puñal de Abraham, para no sacrificar a su hijo en la pira del sacrificio. Y ese es el gran pacto de Abraham con Dios. Bueno, dicen los poetas, amor se escribe con H, porque desde ese momento la palabra Abraham, que no tenía H, comienza a escribirse con H, como símbolo, como pacto de amor y de fidelidad, mi querido poeta. Bueno, pues de esos ismaelitas surge una corriente de pensamiento que se concretiza en Mohammed, en Mahoma. En el año 600 después de Cristo, 600 y pico, siglo VII, se crea lo que es el Islam, que en idioma árabe lo que significa es sumisión y obediencia. Con Mohammed nace una nueva interpretación del monoteísmo, y por supuesto también nace todo un pensamiento y una corriente política que prácticamente ocupa sobre todo lo que es la península arábica, lo que hoy es Arabia Saudita. Para no hacerle largo el cuento, la diferencia entre la fe religiosa del judaísmo y del Islam son diametralmente opuestas, unas extremadamente alejadas de la otra. Mientras el Islam, uno de los pilares del Islam es la yihad islámica, o la guerra santa, o la obligación de pelear contra los infieles en favor de la doctrina de Mohammed. En el judaísmo también tiene su lado ortodoxo.
Al final Hamas, y vuelvo y aterrizo en Gaza, es el grupo radical que gobierna Gaza y tiene como principio la inexistencia del Estado de Israel. A diferencia de Fatah, que es el otro grupo, la otra corriente dentro de Palestina, que entiende que el Estado de Israel es una realidad ya que no se puede negar, el grupo de Hamas entiende que Israel no debe existir en territorio palestino. Por lo tanto, no hay punto de llegar a ningún tipo de acuerdo con Gaza. Este es un resultado de esto. 50 años después de aquel famoso Yom Kippur, que no es otra cosa más que el día del perdón, el día de la expiación por parte de los judíos, este tipo de ataque. ¿Qué va a pasar? Bueno, Israel ha declarado una guerra. No ha declarado una persecución contra un grupo terrorista, sino una guerra. Y lo más posible es que casi desaparezca la Franja de Gaza. De antemano está más que claro que Gaza va a perder su autonomía, como la obtuvo a partir del año 2007, en aquella famosa hoja de ruta de los acuerdos de Oslo. Y posiblemente Cisjordania, que también está en una situación muy delicada porque tiene un gobierno palestino que entiende que no debe pelearse con Israel, pero tiene un pueblo que se identifica mucho con el grupo Hamas. Una situación sumamente delicada, por lo que va a pasar en los próximos días es algo que sumamente espantoso y que no tenemos manera ni de evitarlo ni de saber hasta dónde llegará esta tragedia. Es sumamente largo el tema, ya lo iremos desarrollando en el transcurso de la semana. El día de mañana volveremos con otros comentarios.